Le concedemos comisión general igualmente a la señora ministra del Ambiente. Señor secretario, invítele a pasar a la señora ministra. Buenos días a todos y a todas, señor presidente de la Asamblea Nacional, señores y señores asambleístas. Nos hemos permitido solicitar ser recibidos en comisión para explicar la situación actual del archipiélago de Galápagos. En primer lugar, debemos manifestar y dar unos datos contundentes de lo que está sucediendo en el archipiélago. Tenemos un crecimiento de aproximadamente la residencia habitual en Galápagos de 23.630 personas, que representan el 94%, y estos residentes, aproximadamente el 36% de ellos son nacidos en Galápagos, el 61% son nacidos en otras provincias y el 1.68% son habitantes nacidos en el extranjero. Es decir, tenemos una residencia fluctuante de aproximadamente más de 25.000 personas en el archipiélago en estos momentos, de acuerdo al último censo realizado en el año 2009. Adicionalmente a eso, debemos mencionar que el dato importantísimo es que más del 70% de la población en Galápagos proviene de otro lugar del Ecuador o de otro país. Tanto es así que las cifras se comparan con la migración del Ecuador continental y tenemos que en Galápagos hay un crecimiento exponencial del 73.59%. Para mencionar, en el Cantón Santa Cruz se registra el mayor número de población migrante respecto de la provincia en un 78.6%. Adicionalmente a esto, vale indicar que en la provincia de Galápagos, siendo la tasa de matrimonios en el Ecuador continental de aproximadamente el 5.3%, en Galápagos la tasa de matrimonios es del 9.5% y de divorcios del 2.6% en relación con el Ecuador continental. Señores y señores asambleístas, no quiere decir que en Galápagos haya más matrimonios sin ninguna causa. Hay más matrimonios porque la gente se casa para acceder a la residencia y quedarse en el archipiélago. Es tanto así que en el Ecuador continental, vuelvo a mencionar, exponencialmente es muchísimo más baja la tasa, en un 5.3% respecto de todo el Ecuador. Otra situación importante mencionar es que las residencias donde crecen en Galápagos son las residencias permanentes, aquellas residencias que no tienen posibilidad de ser revocadas o en ese momento retirarse a algún residente una vez que la tienen. El 82.2% de los habitantes en el archipiélago son residentes permanentes. El 4.3% son temporales, el 2.5% son turistas y otros, quiere decir transeúntes, como aquellos funcionarios públicos que vamos a hacer alguna diligencia por nuestro trabajo y que entramos y salimos del archipiélago, representa el 5.1%. Tenemos que presentar una proyección que es realmente grave para el archipiélago. La proyección de la población de Galápagos, una proyección que tenemos con la tasa de crecimiento actual, representaría que al año 2030 Galápagos tendría una población de más de 72.000 personas en ese componente que es del 3% de la zona poblada, teniendo una población, vuelvo a insistir, de 25.000 residentes en este momento. Esto va de la mano con otra situación que es crítica, la situación de los servicios básicos en el archipiélago. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en la diapositiva siguiente, por favor, esa,
La cobertura del alcantarillado en San Cristóbal representa el 74.9%, en Isabela el 24.6%, en Santa Cruz hay 0 alcantarillado a pesar de ser el cantón de mayor población del archipiélago. ¿Qué quiere decir no tener alcantarillado? Hay 0 tratamiento de las aguas domésticas de los domicilios de los habitantes del archipiélago. Adicionalmente, tenemos 0% de cobertura de agua potable segura a los residentes y pobladores del archipiélago. La contaminación del agua por el consumo humano está sobre cualquiera de los límites permisibles que establece la Organización Mundial de la Salud. Principalmente su fuente de contaminación son coliformes fecales, es decir, falta de tratamiento de las aguas de las casas. La cobertura de recolección, a pesar de que es mejor y es una de las mejores del país, todavía representa un 89.7% en San Cristóbal, 93.4% en Isabela y 94.3% en Santa Cruz. Se cuenta con una recolección diferenciada de basura en la mayor parte de estos cantones. Hay un reciclaje de basura en el cantón San Cristóbal, no lo hay de esta manera en el cantón Isabela y sí lo hay en el cantón Santa Cruz. En este momento se encuentran en construcción, por ejemplo, el relleno sanitario del cantón Santa Cruz en el año 2011. En virtud de estos datos que son categóricos mencionando las mayores problemáticas que tiene el archipiélago, hemos determinado que el régimen jurídico vigente, es decir, la LOREC de Galápagos, vigente desde el año 1998, mantiene algunas inconsistencias con nuestra actual Constitución. Es así que el régimen migratorio es absolutamente permeable, interpretativo, discrecional, incongruente con la frágil realidad del ecosistema del archipiélago. Adicionalmente, tenemos un régimen sancionatorio débil y discrecional en ámbitos de infracciones administrativas y también tipologías de delitos ambientales. Hay inconsistencia en el régimen político-administrativo organizacional del archipiélago de conformidad a lo que dispuso la Constitución del año 2008, que estableció el Consejo de Gobierno de Galápagos. En el ámbito de los permisos de operación turística, la primera actividad productiva del archipiélago, se han perpetuado la titularidad de los cupos o permisos de operación en manos de muy pocos, volviéndose prácticas monopólicas. Por lo tanto, no hay una posibilidad de revocatoria o caducidad de dichos permisos. El impuesto de ingreso al archipiélago es una camisa de fuerza, es un valor que se fijó por ley, un valor fijo, sin una posibilidad de generar políticas de incentivos o desincentivos, dependiendo de la realidad turística, promocional y de los mercados internacionales. En el ámbito de bioseguridad, no se establecen mecanismos fuertes de control preventivos para impedir el ingreso de especies invasivas al archipiélago, una de las primeras amenazas que afectan el ecosistema y la fragilidad de nuestras especies en el archipiélago de Galápagos. En el ámbito del contexto constitucional y de ordenamiento del territorio, recordemos que Galápagos tiene un régimen especial. Así lo determina el artículo 242 de nuestra Constitución. El numeral 7 del artículo 261 establece también que son competencias exclusivas del Gobierno central las áreas naturales protegidas y establece principios constitucionales, ambientales, como son indubio pro natura, conservación y, por supuesto, los derechos de la naturaleza. El artículo 258, que es absolutamente categórico, establece que en el archipiélago se hará la planificación y el desarrollo en estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir. Se establece el Consejo de Gobierno, que tiene un rol técnico de planificación de las políticas públicas en el archipiélago, y también se limitan, y resalto esta parte muy importante, se limitan los derechos de migración interna, de trabajo, de cualquier actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente y se establece un acceso preferente a los recursos naturales. También el COTAD estableció normativas referentes al funcionamiento del Consejo de Gobierno de Galápagos. Esta diapositiva que les menciono a ustedes
quiero que se grafique que la zona rosada son las zonas agropecuarias y las zonas urbanas, es decir, menos del 3% del archipiélago. El 97% del archipiélago es un área de conservación y de restauración y muchas de ellas de protección absoluta. En estas zonas donde ustedes ven en rosado son las zonas donde tenemos la mayor concentración de problemas por lo que ya hemos mencionado: falta de servicios básicos, falta de ordenamiento territorial, falta de una política clara migratoria y de limitación a ciertos derechos como el ámbito de la movilidad. Cabe indicar que en esta área protegida son dos áreas protegidas: el Parque Nacional Terrestre y la Reserva Marina de Galápagos. ¿Cuáles son las principales propuestas de esta reforma, señores y señoras asambleístas? Consideramos que es muy importante clarificar a nivel institucional los roles y competencias de cada una de las autoridades que ejercen políticas públicas en el archipiélago. Entiéndase por esto a la Autoridad Ambiental Nacional, al Consejo de Gobierno de Galápagos, a la Secretaría del Consejo de Gobierno y, por supuesto, la creación de una agencia de regulación y control de bioseguridad para prevenir el ingreso de especies invasivas a nuestro archipiélago. En el ámbito de planificación y política pública, requerimos articular la política local de los gobiernos autónomos descentralizados con la planificación de las políticas públicas nacionales en estricto apego a lo mencionado en el artículo 258 de nuestra Constitución. Se propone el cobro de un ingreso en virtud de una huella ecológica, se propone el cálculo de un tributo que sea flexible y que sea adaptativo como una herramienta de incentivos y desincentivos. Al constituirse Galápagos el primer destino turístico del Ecuador, requerimos tener herramientas que no permitan tomar las medidas como es un tributo de ingreso que sea real no solamente a las realidades del archipiélago, sino también a los mercados y a las tendencias internacionales del turismo. En el ámbito de la migración, y hemos escuchado a un compañero que ha venido en comisión del archipiélago, creemos que se debe establecer un régimen migratorio que fortalezca el derecho preferente a los galapagueños, pero que también al mismo tiempo se desincentive las acciones irregulares. En el año 1998, señores y señores asambleístas, la ley en su momento restringió el derecho de libre tránsito y residencia al archipiélago. Y desde ese momento la ley estableció que todos aquellos que hubiesen llegado a las islas hasta el 18 de marzo de 1998 y vivan 5 años en forma consecutiva en dichas islas, tenían derecho a acceder a la residencia permanente. ¿Qué ha sucedido posteriormente a eso? Lamentablemente, por la falta de institucionalidad, seguridad jurídica y de procedimientos claros, esto dio paso a que existan un número importante de irregulares que, a sabiendas que la ley no le podía reconocer su derecho, se establecieron en el archipiélago, que es ahora a los que se nos pide que regularicemos. Les pido a ustedes la mayor de las sensibilidades en este tema, en pro de todos los ecuatorianos. Consideramos que nuestros hermanos ecuatorianos que están ahí, por supuesto, deben tener incentivos para regresar al Ecuador continental, pero también es cierto que no podemos fomentar una actividad donde no tenemos cubiertos los servicios básicos y que pensar tener en un archipiélago 70.000 habitantes, evidentemente estaríamos perdiendo uno de los grandes patrimonios de la humanidad. Adicionalmente, creemos también importante que hay que fortalecer el ámbito sancionatorio, no solamente en el ámbito administrativo, sino también con multas, suspensiones y otro tipo de acciones que permitan combatir la ilegalidad, sobre todo en el ámbito migratorio, que ha dado paso a una cantidad de procesos que ya ustedes conocen. En torno a los permisos de operación turística, el Estado ecuatoriano debe recuperar la titularidad de estos cupos porque se sujetan a un nuevo régimen administrativo con carácter intuito persona, que no sirvan los cupos de operación turística a nombre del Estado ecuatoriano para hacer negocios y para que enriquezcan solamente a unas cuantas pocas familias del archipiélago. Y este mensaje quisiera que queden en la retina de todos ustedes.
en el corazón de todos ustedes y en la mente de todos ustedes. En Galápagos todavía estamos a tiempo de impedir que pase lo mismo que ha sucedido en la mayoría de los archipiélagos del mundo, donde la degradación de la naturaleza es irreversible. Aún estamos a tiempo, señores asambleístas, y por eso les pedimos que se apoye la reforma a esta ley de Galápagos. Muchas gracias. Buenas tardes.